y ahora otorrinolaringología. Y son aspectos que creo que es una de las cosas que uno poquito a poquito se va moldeando para ser un buen médico. Vamos a comenzar diciéndoles que hoy día pude hablar con la delegada y también con el doctor Segura para que hoy día sea la única vez que vamos a trabajar con todo el grupo. Vamos a dividirlo en dos grupos para que puedan participar más, para que puedan tener mayor interacción con los conocimientos o con las preguntas que se pueden hacer y tener más oportunidades de sacar más notas de repente y se van a hacer los grupos de acuerdo a los grupos que ya se han conformado. Los últimos que se estuvieran ingresando a la promoción van a ir creándose nuevos grupos con los que ingresen tardíamente. Bueno, comenzaremos. Como les dije, tengo una pequeña app de números aleatorios del 1 al 11 y vamos a generar el grupo 6. Vamos a ver cuál es el grupo 6. El grupo 6 está integrado con Lilian Edrián, Liz Tenorio, Isabela Prada, Rauma Puente, Dante Correa. Un repito, del 1 al 5. 3. Es Isabela Prada. Isabela Prada va a exponer el tema. Es todo tuyo, tienes 20 minutos aproximadamente para poder. Les explico un poco cómo va a consistir. Isabela Prada va a hablar en 20 minutos sobre el tema y tratar de dar afirmaciones. O sea, esto es tal cosa, esto es tal cosa. No divaguen mucho porque específicamente son temas largos para hablar en tiempos cortos, para evitar la divagación, el hablar demasiado. Solamente conceptos claros que ustedes ya lo tengan identificados, como cuando uno lee y subraya en un libro, como concepto, como concepto, como concepto. Muchos de los libros que he enviado justamente se caracterizan por tener afirmaciones, ¿no? Conceptos claros, igualitos, sus diapositivas con conceptos claros, no muy recargadas. Entonces, parte es la claridad de presentación. Después es la forma de presentación, ¿no? Cómo maneja la voz, cómo maneja la escena, y tratar de acabar en esos 20 minutos. Algunas veces, de repente, por mala exposición o algún motivo, no va a acabar en 20 minutos. Bueno, si creo que en general lo he expuesto bien, le daré 5 minutos más para que termine. Pero si en general se estuvo perdiendo siempre, pues ese grupo puede estar hasta jalado y le dejo a otros compañeros, hoy día van a haber 10 grupos que van a tener que comenzar a mejorar esa exposición con una afirmación. O sea, la afirmación o el concepto que da los siguientes representantes de grupo, vamos a tomarlo como su nota de grupo. ¿Qué tan importantes es? En general yo califico alto, o sea, no tengan miedo de que van a salir desaprobados, bueno, salvo que pongan mal. Pero de ahí cada exposición es una oportunidad más para poder seguir teniendo notas más altas y promediar una mejor nota. Entonces, en estas dinámicas lo único que queremos es que todos participen, que todos lean, porque todo es números aleatorios, no tengo ninguna preferencia por nadie. Bueno, Isabela Prada. Sí, doctor. Tu presentación. Romara, ¿me puedes ayudar con la presentación, por favor?
¿Listo? Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. El tema que vamos a hablar ahora es de enfermedades inflamatorias laríngeas y faringeas del adulto. Entonces vamos a empezar. Siguiente, por favor. Bueno, entonces primero hay que tener en cuenta que las enfermedades inflamatorias laringeas son muy frecuentes y son de instauración rápida. En general, las que son agudas son de instauración muy rápida y producen molestias faringolaringeas o dolor aumentado también con una disfonía. Entonces, generalmente los cuadros agudos son autolimitados y los cuadros crónicos ya son porque persisten estos síntomas a lo largo del tiempo, mayor a 3 semanas más o menos, y puede haber otras causas de fondo. Entonces, dice que todos los pacientes luego de 3 semanas es importante que vayan a interconsulta con otorrinolaringólogo. Entonces, siguiente, por favor. Es importante tener en cuenta aquí en las laringitis agudas que lo principal que los causa son los virus. Entonces, entre esos virus pueden estar, un segundo, el rinovirus, adenovirus, virus de la influenza, el herpes simple y coronavirus. Y las bacterianas son menos comunes. Entonces, esas bacterianas pueden darse porque se han contagiado o porque hay una sobreinfección vírica. También puede haber causas como son la candidiasis, los hongos, y otras que son ya como el sobreesfuerzo de la laringe, que es cuando la gente es fumadora crónica, alcoholismo, digamos es un cantante o un orador, habla mucho, o también puede ser cuando se expone mucho, puede ser sustancias inhalatorias ocupacionales. Entonces vamos a continuar a ver la parte de la clínica. Entonces, en las manifestaciones clínicas, principalmente va a ser la disfonía y la molestia laringea, como dijimos anteriormente, que son los que caracterizan a las enfermedades inflamatorias laringeas. Entonces, vamos a tener también que hay tos seca irritativa, que también puede persistir cuando mejora la disfonía, pero esta puede ser, esa tos irritativa no siempre seca, muchas veces puede ser mucopurulenta cuando se acompaña de una infección bacteriana. Y también, bueno, estas infecciones pueden ser causadas por el Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis y Streptococcus pneumoniae. Continuamos. Entonces, la supraglotitis es una de las infecciones bacterianas que son un poco más graves y se da más en varones en una relación que es 4:1. Estas se pueden parecer a la vírica, pero hay una disfagia intensa. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que en la parte de la supraglotitis puede afectarse en el decúbito, entonces los pacientes pueden venir inclinados hacia adelante y se puede reconocer de esta forma. No necesariamente se le hace laringoscopía a todos, pero si se llega a hacer, se puede ver un edema o un enrojecimiento en la parte de supraglótica y a veces también puede tener, si se acompaña de una infección bacteriana, puede tener un poco de exudado. Continuamos. La candidiasis, como muchos de nosotros sabemos, se puede producir en casos de inmunodepresión, entonces son comunes, no tan comunes, pero sí encontrarlas, digamos, en estadios B de infección por VIH, de SIDA. También puede estar en pacientes que han recibido radioterapia o corticoides, pacientes, como ya dije, inmunosuprimidos. Y puede presentar disfonía o sensación de cuerpo extraño, eso ya es común ya de los pacientes de VIH. Y se pueden encontrar zonas blanquecinas característicos de la cándida. Continuamos. En las reacciones alérgicas se siente como un globo faríngeo, disfonía y disfagia. El estridor es de acuerdo a la ubicación de, bueno, perdón, estaba confundiendo con una parte que viene más adelante. Ese estridor va a ser porque va a haber un edema en la parte de los aritenoides y incluso también se puede ver de acuerdo a la gravedad, o si han ocurrido casos anteriores, puede haber edema también de la lengua y de la úvula.
Y bueno, todo ese es fácil como identificarla si se ha producido con anterioridad, ¿no? Episodios similares. Pasamos adelante a los criterios de gravedad. Listo. Entonces, obviamente la afectación laríngea puede comprometer la vía aérea y los criterios de gravedad ya son cuando se presentan síntomas de alteración de conciencia, obnubilación, agitación psicomotora, psicomotriz, también cuando hay signos de mala perfusión, cianosis, o cuando hay afectación ya de la parte de la vía aérea que no pueden toser o no pueden hablar, o se utilizan los músculos accesorios. También cuando las variables, los signos vitales están alterados, como cuando aumenta la frecuencia respiratoria arriba de 30, la frecuencia cardíaca arriba de 125 y la saturación está inferior a 90%. O también puede que donde haya presencia de acidosis. Entonces, ya cuando los pacientes están graves, se puede optar por ayudarles en su respiración con intubación, de acuerdo a lo que necesite. O puede ser orotraqueal o traqueotomía. En el diagnóstico diferencial, siguiente, dependiendo de si hay leucocitosis en el laboratorio, puede pensarse en una laringitis bacteriana o también se puede hacer un diagnóstico por imagen cuando se piense en otras causas alternas que puede ser abscesos o otras etiologías. Siguiente. Entonces, el tratamiento puede ayudarse con antiinflamatorios como es el ibuprofeno. En pacientes que son más comprometidos que los que pueden tener las alergias, se puede utilizar epinefrina, nebulizada o corticoides para disminuir la inflamación. El tratamiento de la supraglotitis se puede controlar, no se puede, se debe controlar la vía aérea, soporte con oxígeno, monitorización y dar líquidos intravenosos, sueros. También se puede dar antibióticos y el tratamiento puede durar de 7 a 10 días. En las afectaciones micóticas se debe controlar los factores de riesgo, digamos si está el VIH de fondo, tratar el VIH, si está inmunodeprimido, pues monitorizar al paciente todo el tiempo y se le da antifúngicos orales como fluconazol y traconazol. Y el tratamiento de la alérgica, pues, perdón, el tratamiento de la laringitis alérgica puede tratarse como con antihistamínicos o con epinefrina subcutánea y de acuerdo al compromiso puede haber intubación. El control de la respuesta no es de tanto valor en este caso porque, como ya mencioné, muchas de las que son víricas son autolimitadas, pero de acuerdo a si persiste en el tiempo, entonces ya la cita con otorrinolaringología. Entonces vamos a pasar con la siguiente, hablar de las laringitis crónicas. Entonces, estas no son tan frecuentes como las agudas. Un segundo, por favor. Ya, perdón. Entonces, como decía, pueden ser idiopáticas o pueden relacionarse con enfermedades sistémicas, perdón. Y ya, entonces pueden ser bacterianas, víricas, micóticas o parasitarias. Entonces vamos a la siguiente imagen. Aquí, bueno, en la imagen se puede ver una laringitis de una persona fumadora, que de esto se va a hablar un poquito más adelante. Y aquí podemos ver que el Mycobacterium tuberculosis produce granulomas laringeos en pacientes con TBC pulmonar. Estas personas que adquieren la tuberculosis es por continuación. Entonces, ya. El virus de papiloma humano va a producir unas lesiones neoplásicas que pueden transformarse en neoplasias malignas. Y también la irritación por ERG y reflujo faringolaringio dan el mecanismo por el que dañan
es por la tos crónica y el aclaramiento bucal, el carraspeo. Pero lo que se diferencia es que la irritación por ERG también tiene pirosis. Entonces continuamos la amiloidosis laringea, o sea, idiopática o por depósitos y se puede relacionar con enfermedades autoinmunes. Entonces la parte del tabaco y el alcohol es porque ellos generan una inflamación crónica. Entonces esa inflamación crónica puede causar edema, creatinización, fibrosis, todo la cadena. Y entonces esa se llama inespecífica y esa es la que se puede ver en la imagen. Entonces, lo que se ve mayormente es como que hay un aumento, hay como una hiperplasia y también se ve un edema. Entonces, aquí, a ver, los tóxicos ocupacionales también pueden causar una laringitis crónica. ¿Seguimos? Entonces, la clínica es principalmente disfonía, molestia, dolor laringio, sensación de cuerpo extraño y carraspeo. El carraspeo es por la alteración que hay de fondo generalmente. Entonces, en la TBC laringea, la enfermedad granulomatosa es de las más frecuentes de la laringe. Se da en pacientes jóvenes y afecta la mucosa aritenoidea o cuerdas vocales. Entonces encontramos disfonía, disfagia y tos productiva. La siguiente. La papilomatosis también afecta a personas jóvenes y se da por lesiones excéntricas, excrescentes y leucoplásicas. Y se relaciona con el virus, el número 16 y el 18. El reflujo faringolaringeo da una disfonía crónica, intermitente, tos, carraspeo y sensación de bolo faríngeo. Pero esta se diferencia, como ya lo mencioné, porque no presenta pirosis. La amiloidosis laringea produce disfonía de estridor y el estridor es dependiendo de la ubicación de la amiloidosis. ¿Seguimos? Y aquí es importante que la laringoscopía directa, la que se hace, se hace bajo anestesia general y se hace para examinar esto, y también hay una luz estroboscópica, si no estoy mal. Sí, luz estroboscópica que ayuda para la evaluación y el estudio. Entonces, seguimos. Listo. La laringitis crónica inespecífica, entonces da una disfonía progresiva y constante, molestias faringias y disnea y disfagia. Es importante aquí tener en cuenta la disnea porque esta puede ser un factor que nos oriente a diagnóstico precoz de carcinoma glótico, gástrico, estoy diciendo. Por favor, permiso. Listo. Entonces, en el diagnóstico diferencial, siguiente. Listo. Aquí podemos ver que para diferenciar estas tenemos entonces la tuberculosis laringea, va a ser en la biopsia vamos a identificar bacilos ácido alcohol resistentes. En la papilomatosis laringea también se va a biopsiar y eso se hace de acuerdo a una laringoscopía directa bajo anestesia general. Entonces, en la laringitis por reflujo faringolaringio, esa se va a diferenciar porque esta responde al tratamiento. Y la amiloidosis laringea va a ser también por biopsia y se va por la tinción del rojo Congo. Entonces, esa va a ayudar a diferenciar. Y si no se logra, o sea, si se tienen dudas y todo eso, se pueden hacer pruebas de imagen en la cual está el ataque cervicotorácico. Y continuamos, siguiente, por favor. Listo, entonces el tratamiento para la TB laringea es el mismo de la enfermedad primaria. Para papilomatosis laringea se diagnostica mediante la laringoscopia directa y se utiliza el láser de CO2. Para la laringitis por reflujo faringolaringeo se puede usar inhibidores de protones y también normas antirreflujo, lo de evitar comer tanto, evitar acostarse después de comer, de las que ya conocemos, evitar ciertas comidas irritantes. Entonces, en la amiloidosis laringea se realiza exéresis con láser CO2 y también debe evitarse exposición a tabaco, alcohol, ácido gástrico y cualquier irritante que pueda estar causando esa enfermedad de fondo. Siguiente. El control de la respuesta se hace mediante fibroscopía laringea y estroboscopía, como ya había mencionado antes.
Siguiente. Entonces ahora para hablar de las enfermedades inflamatorias faringeas, vamos a tener en cuenta que estas se dividen, un segundo que estoy viendo acá, en infecciosas, agudas, hematológicas, idiopáticas y crónica inespecífica. Entonces aquí lo que más lo va a causar va a ser el estreptococo beta hemolítico del grupo A, son las que van más a ser las responsables de eso. Y también está los síndromes, vamos a avanzar para ir hablando de ellos. Entonces, en las infecciones agudas que tenemos por los estreptococos beta hemolíticos del grupo A, está la faringitis, que se va a presentar con dolor de garganta, odinofagia, adenopatías cervicales, fiebre, escalofríos, y compromete las amígdalas y el paladar, tanto en su pared anterior como en su pared posterior. Las causadas por el estreptococcus del grupo no A van a dar más que todo glomerulonefritis. El Acanobacterium va a dar faringitis en jóvenes y también va a acompañarse de un rash en el tronco y en las extremidades. La Neisseria gonorrhoeae va a dar faringitis de transmisión sexual y también se puede acompañar de artritis o dermatitis. El treponema pálido también va a dar una lesión ulcerada en la faringe y también puede presentarse en la zona genital o también relacionarse con el lupus. El Corynebacterium va a dar una neumonía, bronquitis y faringitis asociada. Micoplasma en jóvenes va a afectar y va a causar neumonía. Y aquí tenemos el Mycobacterium tuberculosis que ya les había hablado y que va a dar una hipertrofia con ulceración y exudado blanquecino similar a la cándida, pero la cándida, lo que si se raspa, esa parte blanquecina se desprende fácilmente, mientras que en el otro pues no. Y difteria va a causar miocarditis, neuritis y necrosis tubular. Siguiente, vamos a ver las. Siguiente, por favor. La Yersinia. Un segundo, que es que no cuento con computador, entonces está haciendo correcciones, está haciendo desde el celular. Voy a ver si lo puedo abrir desde otro lado. Aquí. Ok. Entonces, vamos hablando aquí. El Fusobacterium va a dar un absceso periamigdalino y sepsis por la trombosis. Continuamos. Bueno, de aquí más o menos queda claro de que afecta y puede producir las faringitis agudas, y vamos a continuar con las hematológicas, porque estas no son tan comunes. Como les mencioné, el grupo que más se presenta es el grupo A, hemolítico. En las hematológicas vamos a ver que en el síndrome de Plummer-Vinton va a haber una inflamación de la mucosa retrocricoidea y también del esófago. En la granulocitosis también se va a presentar unas lesiones necróticas que pueden afectar también a la parte de la mucosa bucofaringea, pueden producir fiebre, taquicardia, subictericia y oliguria. Y en la leucemia aguda también pueden afectar, porque son. Continuamos. Listo. Entonces, en las idiopáticas está que pueden presentar aftas orales crónicas, úlceras genitales recurrentes y uveitis. En el pénfigo ya sabemos que afecta la piel, pero también afecta las mucosas, entonces puede ser también uno de las etiologías. Y en el eritema multiforme también porque afecta la parte de la zona bucal, labios, orofaringe, y puede estar cubiertas de fibrina. Siguiente. Listo. Entonces, en la faringitis crónica hay procesos de desvitalización de la mucosa faríngea con atrofia. Esta puede causar hiperplasia de los folículos linfoides y también forma como cordones posterolaterales
laterales en la parte de la orofaringe. Entonces, esos cambios que son frecuentes producen sensación de sequedad, de disfagia, pueden producir disfagia también, e incluso a veces se agrava tanto que los pacientes no pueden pasar saliva. Siguiente. Pues los criterios de gravedad. Ahora sí. Entonces tenemos que en los episodios agudos la parte serológica no es muy útil. Entonces, solamente en la parte hematológica porque ya tiene una enfermedad de fondo y esa es la que se va a encontrar, no como tal la faringitis. Entonces, hay complicaciones de acuerdo a la infección que se tenga. Entonces, en las infecciones por el grupo beta hemolítico A, las que no son supuradas, las más frecuentes son la fiebre reumática y la glomerulonefritis, y las menos comunes van a ser los trastornos neuropsiquiátricos en niños. Por otro lado, entonces, en las víricas, la complicación más peligrosa, las complicaciones más peligrosas que hay es cuando son causadas por la mononucleosis, y van a ser trombocitopenia, encefalitis, miocarditis, anemia hemolítica y meningitis séptica. Y ya cuando son supuradas, entonces puede causar shock tóxico, sepsis estreptocócica, fascitis necrotizante. De forma sistémica y de forma local puede encontrar un absceso periamigdalino, absceso retrofaríngeo, meningitis cervical supurada y celulitis cervical. Entonces, de diagnóstico diferencial se pueden tener las amigdalitis linguales, TBC amigdalar, difteria, carcinoma de vía aérea superior, epiglotitis y medicamentos, porque todos van a producir una clínica también como de disnea y de disfagia, que puede llegar a confundirse, pero con la clínica y los exámenes adecuados, entonces puede llegarse al diagnóstico correcto. Entonces, en la actitud terapéutica que se debe tomar es primero la hidratación y los antiinflamatorios, segundo, los antibióticos para prevenir la fiebre reumática. Tercero, para las complicaciones que están supuradas, se repone líquidos y se hace drenaje. También para las recidivas se hace extracción ya de las amígdalas, porque no en todos, pero en bastantes de estos, digamos en la parte de la laringitis crónica, de esos tratamientos que se hacían con láser, muchas veces hay recidivas. Pero bueno, aquí el tratamiento se hace para el sintomático y ya si va más allá, pues se trata la parte de la infección también. Entonces, en la faringoamigdalitis con disnea moderada y severa se hace intubación o traquetomía. Entonces, aquí podemos ver que los antibióticos que se administran para los grupos A va a ser la penicilina, amoxicilina, y en alérgicos se va a utilizar la cefalexina o el cefadroxil. Continuamos. Ante el absceso periamigdalino se va a hidratar bien endovenosa, o se puede dar también corticoides como metilprednisolona y amoxicilina y clavulánico. Siguiente. Bueno, aquí tenemos los tratamientos para más específicos. Entonces tenemos que para la Neisseria gonorreae se va a tratar con ceftriaxona. La sífilis secundaria se va a tratar con la penicilina. Ahí está la dosis, pero vamos a ir avanzando. Para el Mycoplasma pneumoniae, que no es sensible a beta-lactámico, se trata con tetraciclinas, macrolidos o quinolonas. Y la difteria se basa en que se administre precozmente la antitoxina. Y ya el tratamiento antibiótico que se da con penicilina y macrolidos. El Mycoplasma pneumoniae se va a tratar también con tetraciclinas, esa está repetida. Y el tratamiento de la faringitis vírica se basa en medidas de higiene, hidratación y tratamiento sintomático. Entonces, ese se parece al anterior, que a la laringitis vírica va a ser autolimitado. Y ya, entonces aquí por último, vamos a la referencia de donde sacamos la información, que está en el artículo que el doctor nos pasó y también está en los protocolos de infectología pediátrica, el protocolo clínico guía rápido y la disnea del adulto del departamento de otorrinolaringología y cirugía cervicofacial de Francia. No sé pronunciar Montpellier. Bueno, eso es todo, doctor. Bien, correcto. Bueno, vamos haciendo un poco. Con respecto a la puntualidad, hemos comenzado 7:05, 7:25, más o menos debimos acabar, pero unos 5 minutos más porque hubo un lapsus de
de sonidos que tuvieron que parar la exposición. Y está casi acabando 7:30. Con respecto a la presentación, había unas diapositivas que tenían mucha letra, se pudo haber puesto más concreto y generalmente hacer puntual. Por ejemplo, cuando hablan de sintomatología, debe ser mucho más puntual. Ya el expositor puede detallar un poco más, pero como presentación, habían diapositivas con mucha letra. Cuando comienza a hablar, en algunos momentos, de repente por el nerviosismo, de repente por los otros factores, había muchas muletillas. Muletillas se llama cuando se repite bueno, y parte de cuando comienza uno a exponer, pues, tratar de controlar los factores externos. La claridad, en general, ha habido un buen resumen de todo el artículo que se les ha dejado y han agregado dos o tres artículos más. Pienso que ha habido poco tiempo, pero preferible para las próximas necesitamos un poco más de referencias. Las referencias bibliográficas deben de ser señaladas, y dije ayer, en la misma diapositiva, según las afirmaciones, o al menos si estás haciendo un resumen donde vienen los nuevos artículos o aportes, señalarlos con algún tipo de referencia. Bueno, como posición, como dije, hoy día voy a calificar alto, voy a poner un 18, pero quiero que me absuelvas 3 puntos. Uno, o yo lo voy a decir mejor para poder obviar la molestia. Cuando hablaste de papilomatosis, hablaste del 16-18. Primero que los más frecuentes son el 6 y 11, y ya la posibilidad de malignidad o premalignidad está más relacionado al 16-18. Y después hablaste del absceso periamidalino. El absceso periamidalino tiene dos fases. Una fase inflamatoria, que es en celulitis, que ese todavía puede recibir corticoides y antibióticos endovenosos, y una fase ya de absceso propiamente. Cuando tiene absceso hay que drenar el absceso. Y justo ahí la imagen estaba como para drenar, pero dentro de la terapéutica solamente hiciste el tratamiento por vía oral. Después, las faringitis víricas. Es muy importante en general hacer una disquisición entre faringitis víricas y bacterianas. Siempre se supone que el 70-80% son víricas, pero se tiene que tener algunos criterios. Lo voy a decir de repente al final de la participación de los otros grupos. Bueno, me quedo con eso. Comenzamos. Grupo 1. ¿Quién va a exponer o quién va a aportar? Tiene 1 minuto para decir el concepto. ¿Quién es el representante del grupo 1 que va a aportar alguna idea? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. Correcto. Está Gabriela Campo, Sharon Yenten, Johanna Gallardo, Yanela Torrealba y Joel Yal. Es lo que me han alcanzado. ¿Quién podría de todo el grupo dar un aporte? Ya, puedo aportar con algo que he encontrado hoy día pesquisando estos temas. ¿Me puedes decir la referencia de dónde lo Sí, encontraste? claro. Y acostúmbrense eso. Según tal libro, según la revista tal, y me dices la afirmación. Y según eso te califico. Ya. Leyendo en el artículo que usted mismo nos ha enviado, yo me interesé mucho por esta parte del abuso vocal. Y ahí empecé a buscar acerca del abuso vocal en relación con las carreras. Y encontré una guía que fue publicada por la Sociedad Española de Otorrinolaringología,
que foi justamente um ranking das profissões que mais possuem patologias vocais. E aí já encontrei que em primeiro lugar estavam os maestros de educação infantil, seguidos por los monitores de ginásio, depois de predicadores e cantantes. E aí me pareceu curioso porque al início pensei que seria, por exemplo, cantantes ou teleoperadores, pero os primeiros puestos foram de los maestros de educação infantil. E aí também encontrei que a presidenta da Sociedade de la Comisión de la Laringología, allá de Espanha, dijo que la laringe no está preparada para hablar más de 50 minutos seguidos. Entonces, justamente estas profesiones que tienen que tener conversaciones constantes no pasan por estas patologías. Y el principal síntoma que tenían era, en primer lugar, el carraspeo. Ya, Justamente encontrei nesta página da Sociedade Espanhola de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Cuello. correcto. Ahí nomás. Gracias. 17 para tu grupo. Grupo 2. Grupo Doctor, 2. buenas noches. Soy Freddy Robles, Emanuel Puerta, Eric Huayca, Yaret Fernández, Hola. Diana. A ver. Buenas noches, Doc. Soy Freddy Robles. Yo voy a dar la participación. He enviado el artículo al chat del Meet. ¿Es un artículo publicado en el Cielo o es un artículo que se titula Recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento etiológico de la faringoamigdalitis aguda? Freddy, Entonces, por favor, tienes ujú. un minuto para que des la idea central que quieres decir. Sí, algo que no se profundizó mucho fue el diagnóstico de la faringitis y hay un score muy importante que no se mencionó, que es el score de Centor, que evalúa la temperatura, la ausencia de tos, la linfadenopatía y el aumento de volumen amigdalino, que se encontró en el artículo. Lo que no menciona el artículo es que ya tiene una modificación por Isaac, que incluye la edad. Entonces, lo que hacía Centor era que nos daba la probabilidad de que sea una faringitis por un estreptococo. Lo que modificó Isaac es de que ya no nos da solo la probabilidad, si es que ya no nos indica directamente si podemos dar antibiótico o no. Entonces, cuando el puntaje en Isaac es mayor de 4, ya no tenemos que esperar ni cultivo ni pruebas. Nos indica que directamente ya comencemos con un tratamiento antibiótico. Está muy bien. 20. Grupo 3. Doctor, buenas noches. Le habla Yera La Pasa. Voy a hablar por el grupo 3. ¿Se me escucha bien? Sí, bien, Gerald. Ok. También acá le voy a enviar en el chat el link del artículo al cual me estoy refiriendo. Y Pero acá quiero dar la idea de cuáles no, son los criterios. primero tu referencia. O sea, dilo, yo sé que lo estás enviando, pero di la referencia. Aprende a Ok, decir ok. la referencia. Ok. Estoy hablando del artículo titulado Recomendaciones para el manejo de la faringoamigdalitis aguda del adulto. Es un artículo publicado por Josep M. Cost y otros acompañantes del Centro de Atención Primaria de la Marina, Barcelona, España. Y con este artículo quiero dar la idea de un punto que no se mencionó, que es el tema de los criterios para a qué pacientes dar tratamiento antibiótico y a quienes solamente tratamiento sintomático. Este artículo tiene un cuadro que nos explica justamente eso, es muy interesante y aquí están los criterios, ¿no? Toma los criterios principalmente, los criterios de si es que el paciente si estuvo con inmunodepresión, si tuvo antecedente de fiebre reumática o si tiene sintomatología grave, ¿no? Como dolor óptico o inflamación severa. También si hay una existencia de un brote comunitario por el estreptococo beta hemolítico grupo A. Son los criterios principales que definen si es que definitivamente hay que darle tratamiento antibiótico inmediato o si no, pasar un algoritmo donde se decide o no dar otro tratamiento solamente sintomático. ¿Cómo se llama ese criterio? ¿Quién lo implementó? ¿Cómo es? No te entendí bien eso. Sí, es un algoritmo donde en el algoritmo están esos criterios, ¿no? O sea,
¿El artículo lo presenta o lo toma de referencia de algún sitio? El artículo lo presenta. Bien. 18. El otro grupo, por favor, el grupo 4. Buenas noches, doctor. Es Miguel de Oliveira Gabriele. Bueno, la parte que yo voy a dar es del tema laringitis crónica de Claire Contant, un artículo de 2021 en la página de Elsevier. Y bueno, lo que me llamó a atención de ese artículo es sobre la fisiopatología de la disfonía. Una persona sana tiene un epitelio de tipo respiratorio pseudoestratificado ciliado. Y cuando ese epitelio es expuesto a fatores irritativos, favorece la transformación en epitelio escamoso certificado no queratinizado. Y bueno, eso genera un engrosamiento de la mucosa laríngea, disminución de la distensibilidad cordal, disminución de la frecuencia de vibración y por lo consecuente una voz más grave. Muy bien, 20. El siguiente grupo es el grupo 5, creo. Sí, Doc, buenas noches. Estaba leyendo en el Harrison, que es el Manual de Medicina Interna, ahí mencionaba que una de las etiologías más comunes, que se presenta casi con la misma frecuencia que los estreptococos del grupo A, es el Fusiobacterium necrophorum. Para mí fue absolutamente nuevo, leí y encontré un artículo que hablaba acerca del síndrome de Lemierre, que es una complicación de las faringitis agudas que hay por una colonización de esta bacteria que forma parte de la flora normal de la faringe, que causa una afectación carotidia que luego genera una tromboflebitis en la vena yugular interna. Al final esta se emboliza y el principal órgano afectado es el pulmón. Entonces, pacientes adolescentes que vienen con un foco pulmonar como antecedente inmediato de una faringitis aguda, podríamos estar sospechando de un síndrome de Lemierre. Me pareció muy interesante. Muy bien, muy bueno. 20. El siguiente grupo, el grupo 6. El grupo 6, por favor. Leo, Lilian. Ah, no, perdón. Grupo 7. Discúlpenme. Grupo 7, Tatiana Villalba, Elsa Crisancho. Doctor, buenas noches. Por favor. Le habla Jennifer Lampoja. El aporte que quería hacer es que respecto al tratamiento en la faringitis. Se ha visto que la duración, como menciona el artículo, son de 10 días. Sin embargo, encontré un artículo de España que menciona donde veían que los que se recetaban de 7 días. Hicieron qué tan diferente es el resultado con un tratamiento de 7 días y de 10 días. Entonces, hizo un estudio retrospectivo donde tomaron 947 pacientes con su historia y donde salió que el antibiótico que más recomendaban para este tratamiento pues es la amoxicilina, y la cantidad de personas que eran recetadas por 7 días con este antibiótico eran de 69%, y el tratamiento de 10 días lo lleva el 31% de los pacientes en este estudio, donde no se vio no se vio muchas diferencias. Entonces por eso es la que se recomendaba mejor uno de 7 días, ya que no había diferencia ni en cuanto al tratamiento, ni las complicaciones, ni mucho menos las recurrencias que tenía. Entonces ese era más o menos el aporte que quería hacer. 16. Por favor, Susi, siempre bien tu referencia. Siempre bien tu referencia. De ahí parte todo. Ya les estoy diciendo. Primero referencia. Y de ahí el concepto más importante. ¿Cuál es el concepto? No me digan el método. El concepto más importante, y eso es lo que va a impactar. O sea, lo que quiero es que el resto de compañeros aprenda el concepto más importante. El concepto más importante que en un estudio se ha podido demostrar que 7 días no hace mayor diferencia de 10 días, que es lo usual de tratamiento, ¿no? Bueno, grupo 8. Buenas tardes, doctor. Sí, mi grupo sacó las referencias del libro virtual de formación
en ¿Cómo te llamas? Perdón, que otorrinolaringología. no te dijo. Disculpe, doctor. Ah, ya, Gina, ¿no? Sí, Ya. ¿Me puedes sí, le decir? decía que nosotros sacamos la referencia del libro virtual de formación en otorrinolaringología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología Cervicofacial, sección de la exploración funcional de la laringe, capítulo 99. Y bueno, nosotros sacamos especialmente sobre un índice, el Voice Handicap Index. Es uno de los índices que pues, es usado muy frecuentemente o puede ser usado para encuestas, para valorar de manera subjetiva. Existen algunas preguntas ahí, ¿no? Por ejemplo, pregunta a la gente, ¿le resulta difícil escucharme? O a la gente le resulta imposible escucharme en una habitación ruidosa. Y distintas preguntas. Tienen tres partes. Estas preguntas están divididas eh, y clasificadas o puntuadas del 0 hasta el 4. De acuerdo a este puntaje, al final se hace una puntuación global y respecto a esto, ayuda mucho para diagnóstico, ¿no? En este libro es uno de los índices utilizados. 18. 9. Buenas Grupo noches. 9. Buenas noches, doctor. Me llamo Basti Cerrón. Mi nombre está ahí del grupo 9. Vamos. ¿No está? Ya, comienza, di, habla. Ok, gracias. El artículo que hemos buscado se llama Utilidad de los criterios de predicción clínica y del test rápido antigénico para el manejo de la faringitis aguda en un servicio de urgencia. Este artículo llamó mucho la atención ya que quería validar los criterios de Centor y también los test rápidos de detección de antígeno del estreptococo del grupo A en la faringitis aguda. Y ellos concluyeron que los criterios de Centor demostraron un adecuado valor pronóstico negativo y que el test tenía una buena sensibilidad, especificidad y valor pronóstico positivo para el diagnóstico de una faringitis por estreptococo del grupo A. Entonces, la utilización de estos métodos en la atención de urgencia podría optimizar el manejo de la patología y la adecuación antibiótica. 19. Grupo 10. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Gabriel Lanza y quería esta noche aportar del grupo 10 una pequeña referencia de un artículo del libro virtual en formación de otorrinolaringología. En el capítulo 102 nos dice, ¿no?, que la laringitis del niño y adulto se diferencian porque en el caso de los niños el área de su vía aérea es menor y los aritenoides de mayor tamaño. Y su afectación va a ser más subglótica y técnicamente, al haber compromiso a la vía respiratoria, se manifiesta como disnea. En cambio, los adultos, la afección va a ser más supraglótica, por lo que clínicamente predomina la disfonía. Ese sería el aporte. 19. El último grupo, por favor. Sí, doctor. Grupo 11, soy Gonzalo Larico. La cita que voy a mencionar se encuentra fue publicada en el ICCSI, Diagnosis and Treatment of Respiratory Illness in Children and Adults, y lo encontré en la Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de Infecciones Agudas de las Vías Respiratorias Superiores, que fue publicado del MINSA. La cita menciona de que la mononucleosis infecciosa puede ser difícil de diferenciar de las faringitis estreptocócica en términos clínicos, y algunos pacientes con mononucleosis infecciosa pueden tener hemocultivo positivo para el estreptococo beta hemolítico grupo A. Se debe sospechar de la mononucleosis infecciosa si el paciente presenta esplenomegalia o si los síntomas de faringitis persisten durante 5 a 7 días. 19. Sí. Bueno, les explico. Lo más importante es, vean cómo forman sus grupos. Va a haber un grupo que trabaje sobre los artículos y otro grupo que busque perlas impactantes. ¿Qué es una perla impactante? Una perla impactante es algo que te va a cambiar los esquemas de pensamiento. O sea, ¿cuál es el conocimiento vulgar? ¿Cuál es el conocimiento que se dice? Entonces, de ahí
tratar de buscar la mejor revista, la más actualizada, que sea un metaanálisis o que sea una revisión sistemática, ¿no? O sea, su grado de evidencia. Si a mí me dice, sí, yo le encontré un artículo que le digo, en un país encontraron un grupo, hicieron un grupo de 300 personas y vieron que había diferencias significativas, sí, te creo, pero no es tan importante como decir un metaanálisis. Entonces, tratemos de buscar la perla en la mayor evidencia. También tienen que tener la idea clara, sepan presentarla bien, porque es poco tiempo, o sea, no lo vas a poder explicar el trabajo. Tienes que decir bien tu referencia bibliográfica y clavar bien el concepto, como para que todos lo entiendan al concepto. Si quieres hablar lo que dice en las conclusiones del artículo, se nota falso, se pierde la idea. Se tiene que traducir, se tiene que notar de que tú dominas ese tema, de que tú lo puedes explicar de 1000 formas. Y ahí sacas la nota. Yo les digo, para mí no me cuesta nada poner 20. O sea, no me quita. Es un curso para sacar notas altas. Pero también tengo que saber qué cosa es lo que estoy desarrollando al sacar ese lugar. Una buena búsqueda, una buena presentación. Hablar de ciencia, hacer ciencia de fuentes primarias. Nunca puedo hacer una aseveración porque puesto que yo no soy el que produjo esa información. Yo tengo que referenciarme siempre. Si ustedes se acostumbran como alumnos a cualquier práctica, a cualquier exposición, siempre a referenciarse, más asideros científicos van a tener, más respetados en la comunidad científica van a tener. Entonces, aprendan a revisar primero sus referencias. ¿Cómo es que voy a presentarlas? O sea, ¿a qué nivel quiero presentar mi trabajo? Yo les doy un artículo para que sea fácil de leer, para que lo entiendan rápidamente y tengan algo como referenciarse, porque son temas amplios. Pero en general, por favor, hoy día he puesto notas altas, y solamente una que otra que de verdad cayó en errores que yo ya había corregido. O sea, el peor error que puedes hacer es hablar del mismo tema que ya habló otro. Y peor si lo dices exactamente igual. O sea, si ya tocó Centor, trata de coger otro artículo. O sea, ténganse 2, 3 artículos por donde van ya llenándose. No, yo salgo de eso. Tengo que tener estrategia. El médico tiene que tener capacidad de estrategia, no solamente es técnica. Tienes que manejar estrategia. Yo siempre hago el ejemplo en prácticas cuando los hacía presenciales, es que si yo corrijo a un alumno, el siguiente no puede contestar lo mismo que el que lo ha corregido. Bueno, sí, yo también creo como mi compañero, no. Si lo acabo de corregir, de que eso está mal, ¿para qué quieres hacer el ridículo diciendo que sí estás de acuerdo con algo que está mal? O sea, no. Tratemos siempre de estar pensando cómo impactar mejor. Bueno, en general, todos tienen muy buenas notas. Mi cosita nomás me preocupó. Susi, ¿qué pasó? Bueno, vamos a comenzar a hacer un poquito, aterrizar lo que hemos estado viendo. Hemos visto lo que es la laringitis aguda, la laringitis crónica, laringitis específicas y faringitis que lo han desarrollado ustedes bastante bien en sus aportes. Las laringitis agudas, uno le espera hasta 3 semanas, otros antes decían 2, ahora hasta 3 semanas de que eso se pueda resolver. Si eso no se resuelve, tienes que mirar la cuerda vocal, ya sea con un espejo de un odontólogo, o un nasofiloscopio, o un telescopio, pero tienes que mirar la cuerda vocal. Esa disfonía tiene una traducción, o sea, el cáncer glótico, que es lo que siempre todo el mundo le tiene miedo, es
es muy pronto, o sea, muy fácil comienza a cambiar la voz, entonces se puede detectar rápidamente, pero siempre tenemos que tener eso, 3 semanas tiene que ver la cuerda vocal. No es darle corticoides, no es decirle reposo de voz cuando ya tiene más de 3 semanas. Entonces, primer punto. Segundo punto, si tiene un antecedente de tuberculosis o tiene una tos crónica con algunos criterios más de tuberculosis, siempre pensar, como estamos en el Perú y en algunas zonas deprimidas, siempre pensar en tuberculosis. Antes, cuando el VIH no se trataba apropiadamente, o en personas que no se tratan apropiadamente, el VIH, la tuberculosis, se expresa generalmente con una disfonía. Pero el VIH, ¿no?, tiene mucha predisposición a la tuberculosis, y generalmente tuberculosis resistente, y se expresa con una disfonía, ¿no? La tuberculosis pulmonar inicial compromete fácilmente las cuerdas vocales. Pero en poblaciones totalmente sanas, ¿no?, siempre pensar en una disfonía crónica con cuerdas vocales normales, siempre hay posibilidad de reflujo. Toda patología respiratoria crónica, siempre vean como posibilidad de reflujo. Antes pensaban mucho en la alergia. Ahora que se desarrolla mucho mejor el concepto del reflujo laringofaringio, se diferencia bastante la capacidad inflamatoria, no solamente de la alergia, sino del ácido del estómago. Bueno, voy ahora a hablar un poco de lo que es investigación, y primero voy a comenzar con un tema del estado del arte. El estado del arte les mandé para que la delegada lo pueda, se les pueda presentar. Esto me va a ayudar a poderles mostrar un poco cómo es que pienso que deben de hacer las siguientes exposiciones. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a lo que hemos estado tratando? ¿Algo que quieran absolver? Doc, Díganme. cuando estábamos revisando el tema con mi grupo sobre laringitis aguda, se mencionó en un artículo que los pacientes pueden presentar dolor laringio. Cuando yo estuve revisando faringitis aguda, el artículo que yo leí también dijo que los pacientes presentaban dolor faringio. En ese momento yo pensé, ¿hay alguna forma de diferenciar si el dolor es faringio o es laringio? Bueno, primero por ubicación. O sea, la faringe está al fondo en el fondo de la cavidad oral, y ese es mesofaringe. Y la laringe es pues así, ahí en la manzana de Adán, ahí le duele, y cuando habla le duele, ¿no? Ahora, generalmente una laringitis aguda más duele por el esfuerzo vocal, o sea, por el aclaramiento. Una de las cosas que más lastiman a la cuerda vocal es el aclaramiento, la tos. O sea, personas que están ya disfónicas y tienen que seguir hablando, hacen esto y lastiman más la cuerda vocal. Mucho, por ejemplo, para los profesionales de la voz o para profesores, deberían de tomar agua, ¿no?, para poder, tanto para aumentar como para hacer un aclaramiento sin hacer el esfuerzo de la voz, ¿no? Esa es un poco la idea. La laringitis aguda muchas veces ni duele nada, solamente se apagó la voz. Y cuando vas a ver, la cuerda vocal está roja. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas de este tema? Bien. Un punto que para mí también es fundamental es cuando ustedes tienen un dolor de garganta que tiene mucha mucosidad en la nariz. Disculpen, no es faringitis, o puede ser un resfriado, o puede ser una alergia, o puede ser una sinusitis. Eso lo vamos a ver más en la nariz, ¿no? Pero generalmente una faringitis tiene que ser un dolor de garganta puro. No lo piensen en faringitis cuando tiene mucha mucosidad en la nariz. Esa es una rinofaringitis y es viral. Dolor de garganta con úlceras, la gran mayoría es viral.
tiene que ser ya un paciente muy, muy crónico o con una muy mala higiene oral para que sea bacteriana, una angina de Vincent, por ejemplo. Conceptos así importantes es, por ejemplo, la angina de Vincent, ¿no? Que es la úlcera por bacterias anaeróbicas en la boca, generalmente en una amígdala. Después la angina de Ludwig, ¿no? Que es la celulitis del piso de la boca, que, por decir la papada, ahí comienza a ponerse rojo, una celulitis, y el gran problema es que edematiza la lengua y puede llegar a una traqueostomía. Otro punto es, generalmente las faringitis virales, ¿no? Es rápidamente, es mucho más, da mucho más malestar general al principio que las bacterianas. Las bacterianas al principio no se sienten muy mal y recién después de unos días recién empeoran. Es como claves que te pueden ayudar a diferenciar. Generalmente lo más frecuente son úlceras, ¿no? En la úlcera, la herpangina, por ejemplo, que es úlceras en el paladar blando, generalmente más en niños, como pequeñas vesiculitas y se hacen úlceras, y en adultos las úlceras son más grandes. Todo eso en la práctica vamos a tener unas imágenes para poder mostrar con mayor detenimiento esto. Bueno, entonces vamos a pasar básicamente a hablarles cómo es hacer un estado del arte. Voy a ver si puedo hacer una presentación ahora. ¿Están viendo, perdón? Sí, doctor, sí se puede ver. Sí, doc. Bien. Entonces, esto es cómo se redacta un estado del arte. Primero, en la introducción, en este texto se tratará del tema, o sea, ¿cuál es lo que te inquieta? ¿Qué cosa específico quieres tú desarrollar? ¿No? Por decirte, quiero enseñar el estado del arte de la laringitis, ¿no? De las enfermedades de la laringe. Correcto. ¿Cuál es mi objetivo general? Que sepan el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de la laringe más frecuentes. Los objetivos específicos de la laringitis aguda, virales, bacterianas, específicas o inespecíficas. Y en desarrollo, la presentación siempre hablar de cuántos documentos encontraron que estaban relacionados a ese tema. Y que esos documentos, o sea, esos artículos, esos capítulos de libros, lo distribuyeron según, por ejemplo, sintomatología, según criterios diagnósticos y según tratamiento. Aunque se van a dar definiciones y todo eso. Ahora, cuando ustedes realmente hagan un estado del arte en un nivel superior, siempre busquen enfoques. ¿Qué cosa quiere decir enfoques? Es formas de ver el mismo problema, pero diferentes. Ejemplo, si yo quisiera revisar la laringitis aguda, yo buscaría artículos de China o de Asia, tipo Taiwán, ¿no? Corea del Sur también publica bastante, ¿no? O de la India, o de Inglaterra, o de Alemania, o de Italia, ¿no? O Estados Unidos. Entonces, comienzo yo a buscar específicamente por idiomas, por ciudades, por autores, o sea, específicamente de esos países
y me escojo unos 5 enfoques diferentes de ese mismo tema, es muy probable que yo encuentre mínimo clasificaciones diferentes. Mínimo conceptos diferentes. Y eso me comienza a dar la idea de que no hay una verdad absoluta, no hay una forma de ver siempre igual. Nosotros tenemos mucha orientación a la escuela americana, pero hasta hace unas décadas la escuela francesa marcaba, o la escuela inglesa marcaba, la alemana marcaba. O sea, ahora el gran productor de literatura es China e India. Entonces, lo que nosotros tenemos como formación académica es tratar de buscar esos enfoques. O sea, no les pido pues de ayer para hoy, ¿no?, que me hagan esto, pero de repente para la próxima semana, que tengo un poco más de tiempo, algunos grupos que quieren desarrollarse con una mejor capacidad de investigación, prueben de buscar enfoques. En los mismos buscadores, ¿no?, o en Google mismo, se puede buscar por idiomas, se puede buscar por países, ¿no? Entonces, y cuando encuentran un artículo, vean quién lo ha referenciado y cuáles son sus referencias. De sus referencias van a buscar a los autores más importantes, a los temas más importantes, cómo lo describen ellos. Y de ahí comienzas a armar. Parece una situación titánica, pero con mi experiencia que he tenido con los alumnos de tercer año, en el curso de epidemiología que me invitaron por cuarentena a apoyar, pude comprender de que dándole 10 minutos a los 5 alumnos y cada alumno buscaba un enfoque, pues conseguimos muchísimos conceptos muy importantes, y después, cuando leyeron el artículo y vieron, eran otras realidades, eran otras formas de ver. Es ahí cuando uno comienza a gestar la idea de que no hay verdades absolutas. Nosotros generamos verdades absolutas porque leemos libros o artículos que todos tienen la misma escuela. Por lo tanto, casi todos van a decir lo mismo. ¿No? En la descripción, el texto A se caracteriza por, y en esto se muestra cómo, y el texto X, Y es común en que, o sea, ¿qué cosa es lo que está diciendo? Cuando yo ya busco una temática, por decir, de diagnóstico, comienzo a decir, miren, este artículo, junto con este artículo, tienen ese enfoque, coinciden con este enfoque. Pero este artículo no, este artículo cambia totalmente. Dentro, y estamos discutiendo solamente dentro de la temática del diagnóstico. Entonces, esa forma de redacción te va haciendo idea de cómo vas a redactar una tesis. Hay tesis, cuando alguien dice, no, yo quiero hacer una tesis descriptiva, no, correcto. Quieres hacer una tesis descriptiva, pero no sabes que lo más fuerte de un estudio descriptivo es el marco teórico. Y el marco teórico no es un resumen de un libro. El marco teórico es crear el estado del arte. Y el estado del arte que valide lo que tú vas a hacer. Es así como se construyen los párrafos. Es así como se construyen los párrafos. O sea, cuando uno aprende a redactar documentos científicos, tiene que aprender a redactar un párrafo. En conclusiones, comienzas a decir, con base a la literatura encontrada, es posible establecer que el estudio de este tema es importante tener presente y comienzas a decir de que del tema A encuentras esto. O sea, han habido artículos que se iban por esto y artículos que discrepaban, correcto, pero tú crees en esto. Y del subtema B, ejemplo,
pruebas diagnósticas o terapéuticas, creemos en esto. O sea, ahora, cuanto más evidencia científica, grado de evidencia científica tengan tus artículos, pues vas a inclinarte un poco más por ese artículo que por el otro, pero sabiendo de que hay discrepancias. Al último, las conclusiones de la información obtenida a partir de los textos consultados se realizarán aspectos. Adicionalmente se identificó algunos vacíos. Siempre es importante hacer notar que hay vacíos en la literatura, que hay cosas que todavía no se resuelven. Ese es el estado del arte. Nunca digan una afirmación como si fuera una verdad. Eso es muy importante. Cuando ustedes leen un libro, te dicen verdades. Cuando tú lees un artículo, te dicen verdades. Pero cuando tú creas un estado del arte, cuando tú haces una exposición de varios enfoques, tú creas un estado del arte, no puedes quedar como una verdad. Siempre tienes que dar ese margen de que aunque has buscado bastante, aunque sabes bastante, también hay bastante que aprender. Bueno, y sobre todo, en conclusión, es la utilidad del concepto que tú has partido. Hoy día, justamente, quiero darles este pequeño aporte, porque una de mis finalidades para con ustedes es enseñarles a hacer buena investigación. O sea, cuando cada grupo haga una investigación, lo haga en un muy buen nivel. Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a nosotros a ver? Vean ustedes sus temas, vayan viendo sus temas, pero es muy importante entender de que los temas que ustedes busquen son todavía las ideas iniciales. Lo más importante es la ubicación de la variable. O sea, ¿qué variable quiero yo estudiar? ¿Y en qué población puedo acceder? Esa variable tiene que ser importante para esa población. Y de ahí recién se comienza a gestar la búsqueda de diferentes enfoques de esa variable para ver cuál es la clasificación o cuál es el instrumento, la encuesta, perdón, el cuestionario, ¿no?, que se va a utilizar para poder recabar esa variable que poder estudiarla, ¿no? Ese es un poco lo que les digo. Ahora, para no hacerla de un solo lado, voy a preguntar. Gonzalo Larico, ¿estás por ahí? Gonzalo. Sí, doctor. Okay. De lo que tú has estado escuchando a tus compañeros, ¿qué tema de investigación te interesaría? ¿Qué tema de investigación? Una idea, o sea, un campo, un área, algo. Ya después le damos forma, ¿no? ¿Qué te llamó la atención? Bueno, por ejemplo, el tema diría que de la disfonía me llama mucho la atención. Ya. ¿Disfonía? ¿En qué? ¿En cómo crees que se podría investigar la disfonía? ¿Quiénes? ¿Cómo? Tal vez en disfonía en pacientes que es en un estado más crónico, podría ser. Algo así estoy pensando ahorita. No lo había planteado muy bien, la verdad. Ya. Entonces yo te lo voy a poner así. Si tendrías que tú llamar por teléfono a alguien y preguntarle algo de disfonía, ¿cuáles son los aspectos que crees que te podrían responder y que podría ser valedera la respuesta? O sea, que sí, que te podría ayudar.
Por ejemplo, ella no te puede decir, mira, yo creo que tengo pólipos. No, esa respuesta no te sirve porque no tiene validez. O sea, el pólipo se ve, el paciente no te lo puede decir. Pero, ¿qué cosas crees que te podría ayudar? ¿Alguien del grupo del grupo 11? No estoy diciendo que eso se van a quedar, ¿eh? Solamente estamos ahorita comenzando a pensar cómo es que se crean los trabajos de investigación. Vamos, ¿alguien del grupo 11 que quiera aportar? Esto no tiene nota, no se preocupe, no se interesa. Doctor, le habla Samuel. Yo creo que de pronto, ¿no? En el caso que usted mencionó, yo le preguntaría de pronto, ¿qué cambios ha sentido en su voz, ¿no? Tal vez la persona me podría decir, mi voz se ha vuelto más ronca o mi voz ha cambiado de tono. O sea, llamas a una persona y lo primero que tendrías que preguntarle es, ¿usted alguna vez en su vida ha tenido disfonía? O sea, ¿alguna vez ha tenido ronquera? Entonces tengo dos tipos de personas. No, yo nunca he tenido una ronquera en mi vida. Entonces, esa persona sale del grupo porque no es. Pero, no, sí, yo alguna vez tuve una disfonía. No, yo vivo con disfonía. ¿Correcto? O sea, ¿por qué es importante? Porque si vas a estudiar disfonía, puedes primero ubicar a quienes tienen una disfonía. Y por tiempo, puedes tú decir si tienes una disfonía de corto tiempo o tienes una disfonía crónica, una disfonía aguda o una disfonía crónica o recurrente. Y comienzas a sacar esos datos. Ahora, tú tienes esa idea inicial y de ahí vas a los artículos a ver cómo han evaluado, cuáles son los factores para una disfonía aguda, cuáles son los factores para una disfonía crónica y cuáles de esos te pueden ayudar a poder hacer un trabajo de investigación. ¿Me entiendes, Samuel, la idea? No sé si me dejo entender. Bueno, entonces lo más básico sería consultar, ¿no? Si es que el paciente ha tenido o no, o en qué cantidad ha tenido. Claro, eso más o menos es lo que entendí. con eso tú ya te puedes tipificar en la población que a ti te interesa, por decir, una disfonía aguda, alguien de la clase, ¿cuánto tiempo se espera para decir que es una disfonía aguda? Una laringitis aguda. Disfonía de laringitis. Hasta 15 días o 3 semanas. Menos de 3 semanas. Ajá. Menos de 3 semanas, ¿correcto? Entonces, por eso que cuando no es aguda ya tenemos que verlo en las cuerdas vocales. Y ¿quién sabe sobre la probabilidad de que una laringitis aguda o una disfonía aguda se resuelva sola, sin ningún tipo de tratamiento? ¿Qué probabilidad tiene el paciente? Alta, baja, no sé, si por ahí leyeron una pregunta. Alta. Exacto. En una laringitis aguda, una disfonía, normalmente, si no le haces nada, con reposo de voz, y pasa. ¿No? Por ahí, antiinflamatorios, ¿no? Han puesto ibuprofeno. Pero en general, el reposo de voz es lo fundamental. Y que no haga aclaramiento de voz. Y pasa. Pero, como estudiante de medicina, ¿no te interesaría en la población de, ¿qué te digo?, de Ñaña o a donde tengas acceso? ¿No te gustaría saber qué prácticas culturales arrastran el tratamiento el tratamiento sintomático de una disfonía? ¿Alguien de ustedes conoce qué hacen su familia o sus conocidos cuando tienen una disfonía aguda? Doctor. Sí. Bueno, la gran mayoría de mi familia recurre a tratamientos naturales, así como tés, limón con miel, jengibre, esas cosas.
Perdón un ratito que ahorita tengo una pequeña... Ya. Bueno, entonces, por ejemplo, test. ¿Alguna otra persona tiene Doctor, me dicen por ahí? Por eso, aparte de los tratamientos, disculpe, ¿me escucha? Dime, Basti, dime. Sí. Aparte de los tratamientos naturales, yo he visto, y bueno, incluso me ha pasado muchas veces que cuando tengo así estoy enfermándome por la gripe y de pronto me da esa disfonía y voy a la farmacia y tú pides algo para que te ayude, ¿no? Para que puedas mejorar esa habla y lo que siempre he escuchado que te dicen que te pueden dar es penicilina. Y ahora leyendo estaba viendo que realmente esa disfonía o sea, si es algo vírico solamente dejas que pase porque incluso los antibióticos no harían ningún efecto, ¿no? En ese caso. Si esa disfonía viene acompañada de algo, de esa laringitis vírica, no tendría por qué hacer efecto. Pero ya si fuera con algo incluso bacteriano, por una sobreinfección, podríamos pensar en algún otro antibiótico. Pero me he dado cuenta que muchas de las farmacias o boticas recetan penicilina para poder mejorar esa disfonía y es algo curioso que incluso eso, o incluso hasta alarmante ver que indiscriminadamente se puede recetar eso y generar a la larga alguna resistencia. Sí, toda laringitis es viral, una laringitis aguda súbita, es viral hasta no demostrar lo contrario. ¿Cuándo piensas ya en una sobreinfección bacteriana? Cuando no tenía fiebre, ya estaba mejorando y después te hace fiebre. O sea, cuando al final ya está mejorando, vuelve a hacer una segunda, una recaída, ahí sí dale antibiótico, pero en la primera no. Ya. ¿Algunos otros tratamientos que ustedes hayan escuchado por una laringitis aguda? Imagínense, mucha de la aceptación que ustedes van a tener en la población de su serum es saber tratar una faringitis, es saber tratar una laringitis, ¿no? Bien, Basti. Las gárgaras también se prescriben, ¿no? Gárgaras de tara para la faringitis, gárgaras de con sal, algunos hacen hasta con agua oxigenada, ¿ya? Pero tienen que saberlo. Ahora, yo dentro de los artículos que les he puesto a COVID, hay uno que dice tratamiento COVID. Van a ver, es impresionante, dice del 2021, impresionante todos los esquemas terapéuticos para el COVID, pero lo más importante de ese artículo no es la cantidad de esquemas terapéuticos que han mostrado, sino la cantidad de esquemas terapéuticos de medicina tradicional china. O sea, ¿cuántos tratamientos por fases se dan con medicina natural china? Cuando uno viaja a Asia a ver sus sistemas de salud y todo, y no estamos hablando que no tienen tecnologías, los últimos hospitales 5G, con toda la inteligencia artificial, están en China, están en todo Asia, tienen tratamiento de medicina tradicional. No estoy diciendo que solamente tienen que aprender eso, pero cuando ustedes quieren ayudar, tienen que además aprender eso. Entonces, un estudio de investigación también puede estar dirigido a los preconceptos o puede estar dirigido a las prácticas que utiliza la población frente a un diagnóstico
que es claramente viral, por decirlo así. Una laringitis aguda es viral y se resuelve solo. Entonces, yo quiero saber cuáles son las prácticas que utilizan. Entonces, reuniendo, alguien más del grupo 11, Walter Taxa. ¿Está por ahí, Walter? Sí, doctor. Gracias, Walter. Entonces, yo te diría, ¿cuál es una población que tú puedas preguntar que probablemente te conteste de prácticas que esa persona utiliza o ha utilizado en disfonías agudas, menor de 3 semanas? ¿Cómo buscarías una población? Sabiendo que te vas a hacer una entrevista telefónica. Bueno, podría separar un grupo en los trabajadores de las combis, ¿no? De los que trabajan en la movilidad, ¿no? En la zona urbana, que utilizan, ¿no? Su función vocal diariamente o por varias horas. ¿Alguien del grupo que piense en otro tipo de población y por qué? Doctor, le habla Samuel. Yo también estaba pensando otro grupo importante que de pronto podría mostrar una disfonía, también podría ser los docentes, doctor. Los docentes, porque he visto que la mayoría de ellos, o sea, por ejemplo, en la vida diaria de clases, ellos tienen a veces que levantar la voz más que todos los niños, más que todos, sobre todo los de inicial o primaria, ¿no? Incluso secundaria. Entonces, yo creo que de ahí también podrían surgir buenos resultados. Ya. A ver, si yo te hablo de docentes y yo le digo, sus cuadros de laringitis aguda, ¿cuándo ha sido más? ¿Cuando hacía presencial o virtual? ¿Me dejo entender? O sea, yo quiero saber cómo ha influenciado la enseñanza virtual en los episodios promedio de laringitis anual de docentes del Colegio Adventista de Miraflores. ¿Por qué? Porque tengo acceso. Porque tengo acceso. Simple y llanamente porque tengo acceso. ¿Me entiende la idea o no, Samuel? O sea, sí, doctor, sería un gran punto de investigación también. O sea, a veces uno piensa que tenemos que hacer una investigación pues de la molécula y la interleuquina que está elevada en la laringitis aguda. Primero comencemos a hacer aportes específicos del conocimiento que abran campos del conocimiento de nuestra población. Hay aportes teóricos, hay aportes prácticos. Entre los aportes prácticos es saber cómo está la población, qué riesgos tiene la población. Pero de repente digo, ya miren, me dijo de combi, pero yo de combi no la hago, pues, o sea, no la hago. A ver, voy a dejarlo para que alguien del grupo 10 me diga otro tema de investigación más o menos parecido a lo que estamos viendo. O sea, doctor, este tema en esta población. Igual, online. Grupo 10. Brenda. Brenda, ¿quién es? ¿Dónde está Brenda? Doctor, buenas noches. Bueno, virtualmente no estaba pensando en un tema específico, pero con respecto a un tema estaba pensando
relacionar la laringitis crónica con la parte tuberculosa, ¿no? Al ver que en el Perú hay mucha incidencia de TBC, sería un buen caso, un buen tema de estudio, ¿no? En el Perú. Características, ¿no? Caracterización de la laringitis. Más que todo la prevalencia. Ya. A ver, voy a Esther Díaz. ¿Estás, Esther Díaz? Grupo 10. ¿Está Esther Díaz? No. No. ¿Stephanie Castro? ¿Está? Sí, sí, doctor. Stephanie. Te hago una pregunta. ¿Tú crees que la mascarilla da molestias faringias por hablar con la mascarilla? No. O, perdón, laringias o faringias por hablar. Sí, opino que sí, porque uno necesita elevar más la voz para poder comunicarse con los demás. Exacto. Entonces, ¿cómo tú lo podrías eso expresar en un estudio de investigación? Por favor, si alguien del grupo 10 tiene una idea, puede interrumpir y aportar, por favor. Lo que quiero, como les digo, es piensen en investigación. Porque no es buscar un artículo y recién ponerlo, no. Piensen en investigación y después comenzamos a buscar en artículos en diferentes países. Dale. Sí, yo soy del grupo 10. Quería tal vez aportar, no sé, si queremos llegar a ese punto, o bueno, al menos tratar de ver si hay molestias en cuanto a disfonía y la mascarilla. Estaba pensando en hacer tipo una encuesta de calle, ¿no? A las personas que van de a pie, preguntarles, ¿no? Cuánto en la incidencia de disfonía en las semanas anteriores o en esos días. Ya. O sea, pero a ti, ¿tú utilizas mascarilla regularmente, Gabriel? Sí, cada vez que salgo, ¿no? Cada vez que sales. Y cuando sales y estás con mascarilla, ¿te molesta la garganta o la voz? O sea, ¿algo que no es usual para ti? No. Bueno, a mí personalmente lo que me ha sucedido es que sí he tenido molestias con la voz. Últimamente... O sea, ¿tú sientes que si utilizas mucho tiempo la mascarilla, olvídate de la nariz, porque la nariz puede molestar también, pero con respecto a tu voz, ¿la sientes como más cansada las cuerdas vocales? No. Sí, por el hecho de lo que mencionó mi compañera, ¿no? O sea, tú tienes que hablar más fuerte a las personas, por ejemplo, cuando vas a comprar o a la tienda, tienes que, y para colmo, o sea, la señora de la tienda está lejos, no hay un acercamiento como antes, ¿no? Entonces, 2 metros de distancia con mascarilla y hablarle y decirle qué es lo que necesito. En algún momento te puedes hasta cansar de hablar. Sí, podría decir que sí, ¿no? O sea, sí, al menos en las fechas donde hago compras. Exacto. Entonces, miren cómo ustedes mismos están teniendo un cambio de su normalidad a propósito de una mascarilla en la voz, ¿no? Que probablemente también se esté expresando eso en la población en general. Y eso puede tener algún tipo de forma de expresarlo. O sea, me duele, no, me canso, o sea, comienzas a ver eso. Y ahí queda la idea general, ¿no? Y ahí queda la idea general. Ya después se desarrolla más, con más artículos y nuevas clasificaciones, y por ahí encontrar algún instrumento. Está bien. Bueno, vamos a comenzar el grupo 1. ¿Alguien del grupo 1 que tenga alguna idea de faringitis, por ejemplo? Ya hemos hablado algo de laringitis en investigación.
Puede ser otro tema, además de faringitis. Yo por tomarlo el tema que estamos desarrollando, cuando tomemos otro tema y hablamos de investigación de ese tema. Yeah. Acerca de la disfonia mismo, yo estaba pensando que un buen grupo para investigar sería en los entrenadores de fútbol, de los partidos. Porque si ellos gritan mucho, también están, por ejemplo, en muchas situaciones debajo de lluvia o en estos cambios climáticos constantes. ¿Alguien del grupo que tenga otra idea? Doctor, buenas noches. Yo creo que podría ser la disfonía, pero en niños. Es más frecuente que sea en adultos, ¿no? Pero yo creo que una buena población a estudiar también podría ser los niños, porque cuando los niños están chiquitos, generalmente más los niños que las niñas tienden a ser un poquito más impulsivos y agresivos. Entonces, hacen un abuso vocal, podría decirse, ¿no? Entonces, podría ser un buen estudio, o un buen tema de estudio y una buena población, ¿no? Para poder investigar. Buscar una disfonía, causa de disfonía aguda en niños, ¿no? Sí, se podría hacer una investigación. A ver, sigamos viendo. El grupo 2, alguien del grupo 2, Eric Wilka. ¿Está Eric Wilka? Sí, doctor. Vamos, Eric, ¿cómo es? Bueno, ¿Cómo podría ser una investigación así? Estaba preguntándome qué efectos tendrá el uso, ¿no? Cuando las personas toman el dióxido de cloro asociado al dolor de garganta, quizás. Ya. Creo que, bueno, no sé si hasta ahora lo seguirán haciendo. Hubo una época igualito que la ivermectina se utilizó bastante, el dióxido de cloro, ¿no? No sé si hasta ahora se seguirá utilizando, de verdad que he dejado ya de ver un poco eso. Pero sí, se podría investigar no como validando el dióxido de cloro, sino como qué efectos tenían in situ en la garganta, cuáles eran las sintomatologías que generaba el dióxido de cloro en la garganta, independientemente de su rol como antiviral. Un paciente, cuento una pequeña anécdota, un paciente sacó cita conmigo solamente para sustentarme de que él estaba informado que el dióxido de cloro mataba al virus y estaba escrito en PubMed. Y me lo trae el artículo. Pero así, sacó cita solamente para mostrarme eso. ¿Y usted cree esto, doctor? Bueno, le digo, a ver, présteme un ratito. Lo busqué en mi celular, saqué el artículo completo y era que lo habían demostrado que mataba el virus, pero en los inodoros, o sea, en los waters de los hospitales. O sea, no había sido utilizado en población. Entonces, pero doctor, ¿cómo? O sea, si me vas a entregar un artículo, entrégamelo completo. No me pongas títulos porque se puede prestar a entenderse como quieras entenderlo. Bueno, sí, interesante. Otro punto también que viene a colación es el uso de gárgaras, ¿no? Hay muchas personas que utilizan las piroletas. ¿Alguien conoce las piroletas? ¿Las piroletas? ¿No? No. Bueno, tarea. La que busquen y pregunten. Las piroletas. Es un término de la población que utiliza como infusiones, gárgaras, para la faringitis. Es muy frecuente. Vamos ahora a hablar un poco de terapéuticas. El grupo que puso Gabriela, no, Isabela creo que era la que puso, ¿no?
Vamos a darle un último repaso a las terapéuticas. Dime la patología y vamos a precisar terapéuticas. ¿Cualquiera? Cualquiera. Trata de hacerlo en orden para que no se pierdan todos, ¿no? Pero en general es laringitis aguda, ¿correcto? Para Laringitis aguda. ¿Qué se hace con la laringitis aguda? Dependiendo de la etiología, doctor. Si es vírica, se deja que se autolimite, y si es bacteriana. No. La laringitis aguda es vírica, ¿correcto? La laringitis aguda es vírica. Las bacterianas, las micóticas, generalmente no va, primero que es bien raro, y segundo que no se te va a presentar como aguda, sino ya como subaguda o crónica. Una laringitis aguda te va a durar 5 días, 7 días, máximo 10, no te dura más. Y no debes dar antibiótico. ¿Cuál es el tratamiento de una laringitis aguda vírica por coronavirus? Bueno, ahora con el coronavirus, ¿no? Pero el rinovirus, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento, Isabela? ¿Qué es lo más importante? Sintomático, doctor. Exacto. ¿Cuál? O sea, reposo de voz, hidratación, tomar líquidos tibios y si es que duele realmente las cuerdas vocales y todo, porque puede haber dolor, fiebre, ibuprofeno. Eso normalmente va. Solamente no se da derivado de la aspirina en 2 casos: influenza ni varicela, porque por el síndrome de Reye. Por eso ahí se utiliza paracetamol. Ya. Laringitis aguda. Laringitis crónicas, siempre pensar primero en reflujo. Pueden ser hasta alérgicas, pueden ser secundarias a contaminación y todo, pero reflujo. Tienes el reflujo gastroesofágico y el reflujo laringofaríngeo. ¿Quién sabe la diferencia entre el reflujo gastroesofágico con manifestación extraesofágica y el reflujo laringofaríngeo? Creo que ayer también lo dije, pero ahora lo voy a ampliar. Doctor, creo que es la manifestación si es que tiene pirosis. Según el libro, sí. Está bien. El reflujo gastroesofágico, el problema es el esfínter esofágico inferior. O sea, por ejemplo, la hernia hiatal te produce un reflujo gastroesofágico. El reflujo laringofaríngeo, la patología está en el esfínter esofágico superior. Mientras que el reflujo gastroesofágico es predominantemente nocturno cuando se echa, el reflujo laringofaríngeo es predominante diurno durante el día. Y el tratamiento de un reflujo gastroesofágico, salvo cuando hay una hernia, o sea, cuando hay un daño estructural, generalmente son cortos, generalmente 1 mes y a dosis bajas, omeprazol 1 vez al día, por ejemplo. Mientras que un reflujo laringofaríngeo, los tratamientos son más altos. Se puede tomar una cápsula mañana y noche por 6 meses, de 4 a 6 meses, o se puede tomar hasta 3 veces al día o 2 cápsulas 3 veces al día. O sea, dosis mucho más altas que un reflujo gastroesofágico. Entonces, eso ayuda mucho a entender que si uno tiene una presunción diagnóstica de reflujo y no da un buen tratamiento o no lo diagnostica bien, pues probablemente tenga serios problemas para poder controlar esa enfermedad. Bueno, ¿alguna otra patología, Isabela? Laringitis por el Mycobacterium tuberculosis. La crónica. Claro. Exacto. La laringitis por tuberculosis generalmente se ven granulomas o úlceras en epiglotis y las cuerdas vocales. Tanto así que el diagnóstico diferencial de un cáncer en cuerda vocal es tuberculosis. O sea, cuando uno saca una biopsia, te parece cáncer, le sacas una biopsia,
la posibilidad siempre la pones con tuberculosis, para que revisen tuberculosis también. Porque puede confundir por la lesión granulomatosa que presenta. Ahora, hay tuberculosis primaria de laringe, que es extremadamente rara, que lo han demostrado en artículos pequeños, pero generalmente siempre es secundaria a una pulmonar. Bueno, otro tema, y el tratamiento es TB, para la TB. Sí, doctor. Otro podría ser las lesiones que hay por el virus del papiloma humano. La papilomatosis. La papilomatosis es muy importante porque es uno de los condicionantes para el cáncer en cabeza y cuello. El virus que más se asocia a cáncer es el papiloma. Ahora, la papilomatosis puede estar ubicada en fosa nasal, que tenemos el papiloma o el papiloma invertido. Puede estar ubicada en la úvula generalmente, ¿no? Que es una localización ahí. Puede estar ubicada en bandas ventriculares, ¿no? Y en cuerdas vocales. Generalmente la ubicación del papiloma, la inserción del papiloma está en una zona de transición de epitelios o en zonas de heridas. Por eso que cuando una papilomatosis es muy severa, hacer una traqueostomía, uno lo piensa más de una vez porque como haces una herida, cuando quites el papiloma de las cuerdas vocales, lo que va a ocurrir es que el papiloma migre hacia la tráquea, donde se hizo el traqueostoma, y pueda irse a una papilomatosis pulmonar. Y eso sí es una desgracia porque ahí sí ya no puedes hacer nada, se va a morir el paciente. Ahora, una cosa es la papilomatosis de los niños, en donde es muy recurrente, su característica es muy recurrente. Yo he tenido pacientes que se han operado 40 veces en mi servicio, o sea, muy recurrente, casi mensual. Son niños que ya con cara triste y que ya vienen resignados, ya ni lloran porque saben que van a venir el otro mes a seguir tratando de sacar eso. Ese es el niño. La malignización del papiloma recurrente es mínima. Se dice que no hay malignización. En adultos tenemos otro tipo de papiloma y no es tan recurrente, pero que tiende a la malignización. Depende mucho de la cepa. Entonces, el 30-33 es maligno, el 16-18 es premaligno, o sea, puede tener malignización, 30-33 es maligno. No. Por eso es que cuando uno opera el papiloma siempre tiene que tipificarlo para saber cuál es el pronóstico de recurrencia y malignización que tiene. Ese es el papiloma. Hay diferentes esquemas, actualmente se hace hasta con láser y todo, pero en general se ha vuelto otra vez a técnicas frías, o sea, a sacar y con shaver una cuchilla que aspiran y cortan. ¿No? Todo eso en práctica les voy a tratar de pasar videos. Otro tema, Isabela, estamos ahorita precisando. Les digo, chicos, el examen final es de este tipo de conceptos. Le pongo un paciente de papiloma que tiene esto. Díganme por qué hay que hacerle seguimiento anual. ¿Por qué? ¿Qué cepas pueden haberse encontrado? Entonces, hay que comenzar a tener estos criterios. Ya. Sígueme diciendo, Isabela. Sí, doctor. Amiloidosis laringea. Amiloidosis laringea tienes dos tipos. Una primaria, o sea, una localizada o primaria y una sistémica. Cuando tú piensas en una sistémica, debes de sacar un pedazo de epitelio del labio, ¿no? Porque es el que está más al alcance, no cogen lengua, pero con el labio. Y se busca amiloidosis ahí. Generalmente la amiloidosis es más, ¿no? Se puede buscar en riñón también, ¿no? Generalmente cuando hay enfermedades crónicas, ¿no? Pero en labio nosotros sacamos muestras y si no hay en labio es primaria y ya se saca la tumoración de la laringe nomás.
Por ejemplo, para esta semana debemos estar operando a un paciente con amiloidosis, un joven de 35 años, con amiloidosis en una banda ventricular. Bueno. Y bueno, se saca como una tumoración. Siguiente, Isabela, ¿alguna otra más? Epiglotitis, doctor. Ya. Epiglotitis y Krupp. La epiglotitis es un problema bacteriano. ¿Ya? El hemófilis. O sea, es en la radiografía, es un estridor inspiratorio, ¿no? Que muy disneico, el paciente rápidamente se está descompensando. Le tomas una radiografía lateral del cuello y está en medio pulgar la supraglotis, ¿no? Que se ha edematizado la epiglotis, y hidratación y cuidado con perder la vía aérea. Muchas veces se tiene que hasta poner una traqueostomía. No es lo ideal, pero a que se muera, ¿no? Y son niños, son generalmente pequeños que tienen epiglotitis, y es una verdadera emergencia. Hay inhalaciones con adrenalina racemosa, ¿no? El Krupp, no, el Krupp es una patología de subglotis. En general, te dice que los estridores inspiratorios, sí se lo vamos a ver en la otra clase, a lo mejor todavía no les digo, pero cuando hablemos de estridor y laringomalacia, vamos a repasar un poco de estridores para que puedan ustedes saber identificarlo mejor. Isabela, otro tema, por favor. Candidiasis laringea. ¿Perdón? Candidiasis laringea, doctor. Candidiasis laringea. Siempre que ustedes vean cándida en la boca, siempre hay inmunosupresión. Inmunosupresión ya sea por utilizar inhaladores asmáticos o VIH. Esas son las dos causas de inmunosupresión más frecuentes. Por ahí un linfoma te puede dar candidiasis, ¿no? Leucemias también da. Pero lo más frecuente en pacientes sanos es pensar en eso. Nistatina, un colutorio con algún antimicótico, y a veces hasta con agua oxigenada bicarbonato se puede hacer que se limpien esas zonas micóticas, pero generalmente para cándida es un antimicótico por vía oral. ¿Alguna otra cosa más? Reacciones alérgicas. Reacciones alérgicas se matiza todo, ¿no? La probabilidad de que se maticen hasta las cuerdas vocales es alta, ¿no? El globo faríngeo, la disfagia, es casi característica. En otras patologías no te va a dar disfagia. En reacción alérgica hay disfagia. Pueden pasar. Ni la saliva. Ni corticoides. ¿Alguna otra cosa más? Doc, en el artículo que usted nos envió, nos mencionaban acerca de laringitis parasitarias, pero no traía mucha información al respecto. ¿Qué parásitos podrían haber? Laringitis parasitarias. Muy raros. Parásitos. Por ahí que te digo que los que hacen el ciclo de Lobos te pueden dar una laringitis cuando es masiva, ¿no? Es como cuando uno viaja cuando dicen en la selva no hay no hay asma. Dicen, no, sí, yo he escuchado como asma, ¿no? Esos son el ciclo de Lobos que hacen los ascaris, y también eso llega a inflamar las cuerdas vocales y puede tener una laringitis, ¿no? Pero no es lo usual, ¿no? Pero sí, o sea, todos los que hacen parásitos, el ciclo de Lobos te puede dar una laringitis. Bueno. Doctor, una consulta. En el artículo que nos había mandado había una parte sobre las laringitis por inhalación, perdón, por temperatura, en donde, por ejemplo, se había, me imagino que una temperatura alta quemaba, ajá,
claro, quemaba toda esa parte. Entonces, ahí decía que solamente se daba como oxigenoterapia, pero cuando un paciente se quema, casi siempre hacen una cobertura con antibióticos y todo lo demás, porque para evitar que vaya a haber una sobreinfección. Pero en ese caso solo mencionaba oxígeno y no mencionaba Toda quemadura tiene que tomar antibióticos. antibióticos. Toda quemadura tiene que tomar antibióticos. Sí, no. Ok, Yo siempre hago el ejemplo del reflujo, una mano normal y una mano en el agua caliente, ¿no? O sea, el agua está limpia, pero está quemada. Si yo cojo con esas dos manos algo sucio, ¿cuál se va a infectar? La mano quemada. Igualito ahorita con el COVID, ¿no? Pacientes, la inflamación es viral, por lo tanto no necesita antibiótico. Pero si tienes a un paciente diabético, si tienes a una inflamación que está en hiperinflamación, tienes que darle antibiótico. Y no necesariamente porque le vayas a encontrar el germen, sino que esa inflamación se va a infectar. Porque funciona como una quemadura, es una inflamación. Se va a infectar. ok, doctor. Yo no digo acitromicina, porque acitromicina se ríe. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Ya estamos acabando. Entonces, más o menos va a ser igual. La temática mañana, comenzamos ya lo había escrito, los grupos pares y los grupos impares. Los grupos impares, mañana, miércoles, lunes y miércoles impares. Y pares, martes y jueves. ¿Ya? Para que podamos hacerlo con menos grupos y poder hablar un poco más sobre algunos temas que ustedes quieran, para que puedan participar un poco más de repente. Me parece que podría ser así. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Doctor, una consulta. ¿Qué tal? Soy Bruno Freire. Doctor, sobre los grupos, en el artículo que uno va a exponer un grupo impar, el mismo grupo par va a exponer el día siguiente. Ese es correcto, ¿no? Sí. Gracias. Porque como le digo, para mí es que haya más oportunidades de que ustedes puedan exponer, que puedan revisar, que puedan hacer, como les estoy enseñando, ese formato de investigación. O sea, en la medida de que, por eso son 5, para que no haya mucha carga sobre pocos, que puedan hacer buenos trabajos de investigación y esas investigaciones te den ideas para hacer tu trabajo de investigación. O sea, la forma de cómo desarrollas tu tema te va a ayudar a generar ideas para tu trabajo de investigación. Y son temas, al propósito, largos, para que tengas muchos aspectos que tengas que revisar. ¿Ya? Cada persona tiene que comenzar a profundizarse e investigar rápido. Y tienes que acostumbrarte. Mira cómo los hago exponer en 20 minutos y los hago dar conceptos claros en 1 minuto. O sea, no es que yo haga una clase de 2 horas, ¿no? Todo el mundo se aburre, se duerme y se va. No. Si estás así, estás, y ya aprendiste. Ahora, la terapéutica más fina debemos de desarrollarla en práctica. Pero los conceptos más genéricos y la forma de cómo investigar y cómo ver, yo les aconsejo, vean los libros que les he dejado. Hay muy buenos libros, inmensos, como para que puedas tú acostumbrar a revisar rápido. Revisen rápido libros. No quieran aprender en un libro. No quieran grabarse, memorizar un libro. No. Hay demasiada literatura como para quererse aprender un libro. El concepto de aprender un libro es cuando había pocos libros. Ahora hay demasiados libros. Tienen que avanzar más rápido. Bueno, muchísimas gracias. Me ha gustado. En general todos han estado muy bien. Es más, pónganse las pilas y tratemos de dar aportes mucho más sorprendentes. Ahí está la clave de asegurarse notas más altas. Como le digo, para mí no me cuesta. Todo el mundo tiene 20 y yo feliz. O sea, no me siento mal porque un alumno aporte como para 20. Solamente quiero que bien lo valgan, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y hasta mañana al grupo impar y hasta pasado el grupo par.
Gracias, doctor. Dios lo bendiga. Gracias, doctor. Buenas Gracias, noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doc.